primero que vamos a mencionar y a ver es la prueba de tensión en un espécimen de fierro dulce, ¿no? Que es el ejemplo más típico. ¿Qué se hace? Se tiene un espécimen que cumple ciertas condiciones en cuanto a sus dimensiones, etcétera, etcétera. Eso es según norma. Y ese espécimen de una sección transversal es sometido a una fuerza o a una carga de tracción. ¿Qué queremos estudiar? Queremos estudiar cuál sería el comportamiento tensional debido a esa carga de tracción, en este caso, y el comportamiento de deformaciones de este espécimen sometido a esa carga. ¿Qué es lo que arroja? ¿Qué resultados puede arrojar dicha prueba? La siguiente gráfica. Empezamos con nuestro espécimen cargándolo en 0. Luego aumentamos la carga y vamos a dibujar eso en una gráfica: tensión en el eje de las ordenadas y deformación en el eje de las abscisas. ¿Qué vamos a tener? Para carga 0, tensión 0, deformación 0. Vamos incrementando hasta un punto en el que se verifica lo siguiente. ¿Cuál es ese punto? Tenemos el punto cuyo esfuerzo es sigma y, que es la tensión de fluencia, o también se llama tensión elástica. ¿De acuerdo? Entonces, estamos analizando un diagrama de tensión de formación. Sigma elástico o sigma tensión de fluencia. Hasta ese punto una pequeña tensión antes, que prácticamente sería la misma, tenemos la tensión en el límite proporcional, sigma PL o LP, ¿no? Tensión en el límite proporcional. Esta tensión y la tensión elástica o de fluencia prácticamente son el mismo punto. Entonces, hasta ahí vemos un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir? Que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. Y la constante de proporcionalidad es el módulo elástico E o módulo de Young, que ya hemos visto eso en resistencia de materiales, ¿verdad? Y eso da lugar a la famosa ley de Hooke. La ley de Hooke es tensión normal igual a módulo elástico E mayúscula por la deformación unitaria longitudinal. Esa es la ley de Hooke. Obviamente que si hacemos una prueba de tensión tangencial versus deformación angular, obtendríamos una curva también típica. Y en la primera región, hasta el
tensión de fluencia tangencial, podríamos también ver que se verifica una recta. O sea, las tensiones tangenciales serían también proporcionales a las deformaciones tangenciales transversales o angulares. Y la constante de proporcionalidad sería el módulo G, módulo de corte. Muy bien. A partir de la tensión de fluencia o tensión elástica, ¿qué se observa? Se observa que sin incremento de carga, y eso deriva en tensión, o sea, sin incremento de tensión, la pieza va deformándose, ¿verdad? O sea, hemos llegado hasta la tensión de fluencia, ya no aumentamos la carga, permanece constante, pero la deformación continúa. A esa región se la conoce como de plasticidad, de plasticidad o fluencia perfecta. ¿Sí? Bien. Hasta un punto en el que para seguir obteniendo deformación necesitamos incrementar la carga de tracción. ¿Y esto por qué? Porque hasta ese punto los cristales han sufrido un reacomodo. Es decir, ¿qué se ha hecho? El índice de vacíos se ha reducido hasta ese punto. En consecuencia, si quisiésemos obtener mayor deformación, debemos incrementar la carga. Y hacemos eso, incrementamos la carga y con ello la tensión, ¿verdad? Hasta obtener un sigma, una tensión última. Y de ahí para adelante se tiene una curva de descenso y finalmente la rotura. ¿De acuerdo? Tendríamos ese comportamiento. Pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué es? Para obtener la rotura, fíjense, la curva cae, es decir, la tensión va a disminuir. Cuando la lógica nos dice que para llegar a la rotura de la pieza, del espécimen, hay que aumentar, siempre hay que aumentar la tensión, ¿verdad? Entonces, la rotura real, esta rotura que se encuentra en la gráfica, sería una rotura aparente. La real tendría que estar por encima el sigma último, por encima el sigma último. O sea, esta curva que asciende debería seguir ascendiendo hasta llegar a la rotura, pero no. Lo que ocurre en realidad es que hay una caída. Hay una caída. En la práctica hay una caída de la tensión hasta llegar a la rotura aparente. Y esa caída, por favor, ustedes van a leer cualquier libro de resistencia de materiales, está la explicación de por qué se produce esa caída. ¿De acuerdo? Por favor, se van a ocupar de eso hoy y los siguientes días. Bien, vamos
vamos a describir las regiones que se generan. En verde tenemos la región elástico lineal, donde hasta la tensión de fluencia, ¿verdad? Hasta la tensión de fluencia. Tenemos la región elástico lineal, donde las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. El comportamiento es lineal, según una línea cuya pendiente, ¿cuál sería la pendiente? El módulo elástico o módulo de Young, que tiene unidades de tensión o de esfuerzo. Entonces esa es la región elástica. ¿Qué sucede ahí? Si removemos las cargas, por favor denme un minutito. Bien, sigamos. Si removemos las cargas que actúan en este rango, la pieza recupera sus dimensiones originales, ¿no? Por eso se llama rango elástico lineal. Una vez que llegamos a la tensión de fluencia sigma y, la pieza sigue deformándose sin incremento de carga. Entonces esta región en rojo se llama región de plasticidad o fluencia perfecta. Sin incremento de carga se obtiene deformación. Hasta este punto, al punto límite, ¿no? Si quisiésemos obtener mayor deformación, hay que incrementar la carga. Entonces se produce una región aquí en este color café, ¿sí? Café o negro, negro, la región llamada de endurecimiento por deformación, esta región en negro, medio café, negro, endurecimiento por deformación. ¿Qué ha pasado? Los cristales se han reacomodado, el índice de vacíos ha bajado y por eso es necesario incrementar la carga y la tensión para obtener mayor deformación. Hasta un pico llamado tensión última. Seguimos y se produce otra región. Se llama la región de estricción, donde finalmente se produce la rotura. La región de estricción quiere decir que la sección transversal se ha hecho tan pequeña que finalmente no soporta carga y va a colapsar. ¿De acuerdo? Entonces ahí teníamos la región de estricción. Perdón.
tenemos la ley de Hooke, el módulo elástico de elasticidad longitudinal o módulo de Young. Pero ¿qué es lo que se observa cuando un espécimen o una barra o una estructura es sometida a un esfuerzo que puede ser de tracción o de compresión? Lo que sucede es que la pieza se deforma, ¿verdad? Se estira o se acorta, se dilata o se contrae, ¿cierto? Pero no solamente longitudinalmente, sino también transversalmente. Entonces, si se analiza las deformaciones transversales frente a las deformaciones longitudinales, se va a obtener el famoso coeficiente de Poisson. ¿Qué es el coeficiente de Poisson? La relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. Entonces ahí tenemos una barrita sometida a una fuerza F de tracción axial. Inicialmente la barrita tenía una longitud A. Cuando se ha sometido a la fuerza F de tracción, la fuerza axial, esta barrita se ha elongado, se ha estirado, ha crecido, y ahora su dimensión es A más delta A. Pero la sección transversal de esta barrita era, tienen aquí a la derecha, era rectangular, de base B y altura C. ¿De acuerdo? De base B y altura C. Pues, ¿qué pasa con esta sección transversal? Ustedes pueden ver de que al estirarse, al crecer, al dilatarse o elongarse la barra, longitudinalmente, transversalmente se achica, se encoge, se reduce, se contrae. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que la base, la sección transversal sigue siendo rectangular, pero de menor tamaño, de menor área. Antes teníamos una base B, ahora tendremos una base B más un delta B, entendiendo que ese delta B es de signo negativo, ¿no? Luego la altura, que era C, ahora se tiene C más delta C, entendiendo que delta C también es negativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nosotros sabemos que la relación delta A sobre A me define la deformación unitaria longitudinal. Delta A sobre A es la deformación unitaria longitudinal. Y si yo relaciono delta C sobre C o delta B sobre B, estaré obteniendo la deformación unitaria transversal, ¿verdad? Transversal. La relación entre la deformación unitaria transversal y la longitudinal se conoce como el coeficiente de Poisson. Pero aquí hay un detalle.
nuestra barra ha crecido, entonces ese delta A es positivo. Pero transversalmente sus dimensiones han decrecido. Por lo tanto, hemos dicho delta C es negativo y delta B también. Entonces la deformación transversal será negativa y por lo tanto el coeficiente de Poisson será igual a la relación negativa entre la deformación transversal y la deformación unitaria longitudinal. Entonces, Poisson, que le vamos a llamar con la letra griega mu, en alguna bibliografía le llaman nu, como una B dentilabial o una B de vaca, ¿no? Nosotros vamos a usar la letra griega mu, va a ser igual a menos la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Ahora vamos a hacer una consideración. Vamos a decir que el material es isótropo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué estoy diciendo eso? Porque aquí yo voy a tener una deformación transversal en el eje Z y otra deformación transversal en el eje Y. Entonces, si yo relaciono la deformación transversal en el eje Z respecto a la deformación longitudinal, si el material no es isótropo, eso tendría que ser distinto a la relación entre la deformación transversal en el eje Y la deformación longitudinal. Pero como vamos a considerar material isótropo, entonces la deformación transversal en Z y la deformación transversal en Y relacionada con la deformación longitudinal son iguales. Veamos aquí. Ahí está. Antecitos, no sé. Bueno. Ahí está. Epsilon Y es la relación delta B sobre B, epsilon Z delta C sobre C. Para material isótropo, epsilon Y igual a epsilon Z, delta B sobre B igual a delta C sobre C. Por lo tanto, el coeficiente de Poisson, y ahora voy a escribir así, va a ser igual al valor absoluto de epsilon Y respecto de epsilon X, que es lo mismo que decir el valor absoluto de epsilon Z sobre epsilon X. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Si hubiera alguna pregunta, por favor, háganla. Bien. Ingeniero, ¿Sí? buen día. Una duda. Epsilon Y y epsilon Z son iguales porque es un material isótropo.
para un material isótropo. Ah, ya. Gracias. Si el material no fuese isótropo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la isotropía? Eso hemos recordado a inicios del curso. ¿Qué era? ¿Qué Que un era material la... es homogéneo, ¿Ah? que un material es homogéneo y tiene las mismas No, propiedades. no, no, no. Homogéneo es otra cosa. ¿Qué era la isotropía? ¿Qué es isotropía? Jóvenes, eso tenemos que saber. Las mismas propiedades en todas sus direcciones. Exacto, no depende, las propiedades no dependen de la dirección. Ahora, ¿eso es real? No, eso no es real. Eso es ideal. Escuchen, jóvenes, todas estas cositas que vamos considerando, tenemos que mantener presente a la hora de hacer el diseño y a la hora de construir. Por ejemplo, el caso del puente, el puente caído, ¿no ve? El de la 6 de agosto. Una cosa decía el papel y otra cosa es lo que se ha hecho en el proyecto. Otra cosa. Y eso me trae a la memoria que cada vez que yo emprendía alguna obra, siempre escuchaba decir, especialmente cuando he hecho proyectos de supervisión, siempre he escuchado decir, especialmente en los inicios de mi carrera, oh, ¿qué es? Eso está bien para los libros, para la teoría. La práctica aquí es diferente. ¿Cómo que diferente? Cuando una persona habla así, dice eso, la práctica es otra cosa. Está bien, la teoría es diferente, qué sé yo. No tiene idea de las cosas. De ese hay que desconfiar, ese no sabe nada. Si yo digo material isótropo, eso en la realidad no existe. Pero debo conseguir algo próximo a eso. Y cuando construya, debe funcionar lo más aproximado posible a eso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Bien, seguimos en el análisis. Vamos a decir, como existe un acortamiento, lo hemos dicho, entonces la deformación, un acortamiento transversal, vamos a expresar las deformaciones en función de las tensiones. Y por ejemplo, epsilon y de la tensión longitudinal, axial. Vamos a tener epsilon y igual a menos el coeficiente de Poisson, sigma nx sobre e. Y epsilon z menos mu por sigma nx sobre e. Les pregunto una cosa antes de continuar. Estamos viendo que
el coeficiente de Poisson es la relación entre la deformación transversal y la deformación longitudinal. ¿Entre qué valores debería estar fluctuando o variando el coeficiente de Poisson? ¿Entre qué valores? Puede decir 1. No puede ser 0, ¿no? Si fuese 0 no hay acción, no ha habido una carga que esté actuando sobre la estructura considerada o sobre el sólido elástico considerado. No es 0. ¿Cuál sería su valor máximo? Jóvenes, ¿cuál sería el valor máximo de Poisson? Jóvenes, ¿están ahí o se han ido de paseo? 1, ingeniero. ¿Perdón? 1, le digo. 1. A ver, veamos. Si estamos considerando una barra, las dimensiones transversales son muy pequeñas en relación a la longitud de la barra, ¿verdad? Cuando eso ocurre, una barra se representa por una línea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, si esa barra está sometida a tracción, va a sufrir una elongación, una dilatación, un crecimiento, un estiramiento longitudinal, pero transversal se va a cortar. Ahora veamos, su compañero dice 1. ¿Eso quiere decir que la deformación transversal es igual a la deformación longitudinal? Sí. ¿Significa eso? Imagínense una barrita de 6 milímetros de diámetro circular, sección transversal circular. Una barra de 6 metros, vamos a decir. Si nosotros le afectamos o le imponemos una carga de tracción axial, imagínense que esa barrita se estire, crezca, se dilate 1 milímetro. Significa, si el valor máximo del coeficiente de Poisson es 1, significa que transversalmente se deforma 1 milímetro también. ¿Qué opinan? Jóvenes. Sí, es que el coeficiente de Poisson es 1, entonces transversalmente igual se deformaría 1 milímetro. Eso es imposible, no puede ser. Es imposible. 1 milímetro transversalmente frente a 6 milímetros de diámetro es harto. Es una inmensidad. No hay esto. Es imposible. El valor máximo de mu no es 1. Si estamos hablando
de un comportamiento en el rango elástico. No es 1, es menor. Y por ejemplo, para materiales isótropos, el coeficiente de Poisson es aproximadamente un cuarto, 0,25. Para el acero dulce no es acero dulce, es fierro dulce. Mu vale 0,3. ¿Cuánto vale el coeficiente de Poisson para el hormigón? ¿Cuánto vale el coeficiente de Poisson para el hormigón? 0,20. Ya, más o menos estamos hablando de 0,15 a 0,20. Hasta 0,10 también se puede usar. Pero ¿cuál será el máximo valor en un comportamiento elástico lineal del coeficiente de Poisson? 0,5, ingeniero. ¿De cómo sabes? He buscado una fórmula en el internet y ¿Ahorita? de ahí, sí, ahorita. Ahorita, ya, está bien. Bueno, luego vamos a demostrar que realmente es 0,5. O sea, tampoco toca, no puede ser 0,5, es menor a 0,5. ¿De acuerdo? Porque si llegara a ser 0,5, entonces tendríamos una deformación infinita y eso no es verdad. Está entre 0 y 0,5, pero no toca esos valores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Ingeniero, una pregunta. sí. En el caso de la goma o del hule, en esos casos sí se podría considerar tal vez el coeficiente de Poisson de 0,5. Y hasta más. Y hasta más. Espérenme, denme un minutito, por favor. Denme un segundito.
elástico lineal. Escuchar bien lo que estoy diciendo. Elástico lineal. El coeficiente de Poisson varía desde 0 o está entre 0 y 0,5. ¿Sí? No toca al 0, tampoco al 0,5. Pero su compañero estaba hablando del caso de la goma o el hule. Tiene un comportamiento elástico, ¿verdad? Si ustedes estiran el hule, se deforma. Dejan de estirar, recupera sus dimensiones iniciales. Pero no tiene un comportamiento lineal. Sí es elástico, pero es no lineal. Entonces, el coeficiente de Poisson puede llegar a ser superior a 0,5, puede llegar a ser 0,7, 0,8. En algunas arcillas sobreconsolidadas, por ejemplo, el coeficiente de Poisson puede ser 0,8, 0,9 y hasta 1. ¿Por qué? Porque su comportamiento no es lineal. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. En la dilatación cúbica o en el invariante lineal, ¿se acuerdan? El invariante lineal o dilatación cúbica unitaria, teníamos esto, o sea, el invariante I era, ¿no? I1, que es igual a a la dilatación cúbica unitaria. Va a ser igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Pero fijarse que epsilon Y y epsilon Z son iguales a mu por epsilon X, ambos, porque se trata de un material isótropo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si factorizamos, bueno, vamos a tener epsilon X menos mu epsilon X menos mu epsilon X, y eso es igual, factorizando, a 1 menos 2 mu epsilon X. ¿Para qué valor esta dilatación cúbica? ¿Para qué valor de mu se hace 0 a E? Para 0,5. Por eso su máximo valor es, en realidad no toca el 0,5, ¿no? Tiene que ser menor. De ahí sale. ¿Para qué valor de mu la dilatación cúbica se hace 0? Para mu igual a 0,5 o 1 medio. ¿De acuerdo? Muy bien. La parafina también, que está escrito aquí, tiene esa propiedad de deformarse no linealmente, sí elásticamente, pero no linealmente. Entonces su coeficiente de Poisson va a ser mayor de repente a 0,5. Sigamos. El principio de superposición en el rango elástico. Este principio es válido en el rango elástico y
puede salvarte la vida. ¿Qué dice? Yo voy a tener un sólido elástico, ¿sí?, sometido a alguna acción. ¿Qué acción? Esta carga FB por unidad de volumen de componentes X, Y y Z. Y otra carga por unidad de superficie F omega y de componentes X barra, Y barra, Z barra. Entonces está actuando sobre un sólido elástico que se va a producir en todos y cada uno de los puntos de este sólido un estado tensional cuya matriz de tensiones ha de ser T. ¿De acuerdo? En otra oportunidad, ese mismo sólido elástico lo cargo ahora con una acción, una fuerza por unidad de volumen F', F'B, cuyas componentes han de ser X', Y', Z', y con una carga por unidad de superficie F omega prima, también de componentes X barra prima, Y barra prima, Z barra prima. ¿Qué es lo que se va a obtener por efecto de estas cargas? Un estado de tensional en cada uno de los puntos de este sólido elástico, que ha de producir una matriz de tensiones T'. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Imagínense que el mes pasado he cargado con FB y F omega, y hoy día con FB' y F omega prima. ¿Sí? Tengo dos matrices de tensión, T y T'. Y yo me pregunto y me cuestiono, ¿qué sucedería si mañana cargo mi sólido elástico con estas cuatro cargas simultáneamente en uno? Si estamos en el rango elástico, podemos decir, es más, no podemos. El principio de superposición nos dice que no necesitas cargar simultáneamente estas cuatro cargas, estas cuatro acciones, para obtener un resultado. El principio de superposición me dice que sin necesidad de aplicar las cuatro cargas, lo único que tienes que hacer es sumar los efectos, sumar las cargas y sumar los efectos en el rango elástico. Entonces, si yo sumo las cargas, FB más F omega y F' B más F' omega, voy a obtener un estado tensional cuya matriz de tensiones es la suma de las matrices de tensiones T y T'. T y T'. Ahí está. No necesitas cargar. Si es que estamos en el rango elástico. Si no estamos en el rango elástico, este principio no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Por eso es que, por ejemplo, en las aplicaciones, los softwares de modelación de estructuras, por ejemplo el SAP, nosotros metemos la estructura, la cargamos con las diferentes cargas, ¿verdad? Y luego podemos decirle,
quiero la siguiente combinación, ¿no es cierto? A ver, me voy a acordar de la ACI, 1.6 de la carga viva más 1.2 o 1.4 de la carga muerta. Le podemos decir eso, ¿verdad? Pero el SAP ya no va a calcular nuevamente para todo eso, no. Lo único que va a hacer es sumar y multiplicar por sus coeficientes. Nada más, los resultados los va a sumar multiplicando por sus coeficientes. Ya no hace ningún otro, ya no corre nuevamente el programa por el principio de superposición. ¿Está claro eso? Preguntas, por favor. Por ejemplo, o vamos a escribir en términos de ecuaciones. Yo tengo mi sólido cargado con la carga por unidad de volumen FB de componentes X, Y Z, y la carga por unidad de superficie X barra Y barra Z barra. Y lo propio por una carga FB', X', Y', Z' y una carga por unidad de superficie F omega prima de componentes X barra prima, Y barra prima y Z barra prima. Se debería cumplir el principio de superposición con las ecuaciones de equilibrio interno y en las ecuaciones de contorno también. Entonces, para la primera carga, y solo voy a analizar una de esas ecuaciones, ahí voy a tener X más la derivada de sigma en X respecto de X, más la derivada de tau XY respecto de Y, más la derivada de tau XZ respecto de Z igual 0. Para la carga FB', voy a tener la primera ecuación de equilibrio interno, X' más la derivada parcial de sigma en X' respecto de X, más la derivada parcial de tau XY' respecto de Y, más la derivada parcial de tau XZ' respecto de Z igual 0. Según el principio de superposición, si estamos en el rango elástico, la ecuación de equilibrio interno para la suma de las cargas tendría que ser también igual a 0, y es. Entonces se va a cumplir X más X' más la derivada parcial de sigma nx más sigma nx' respecto de X, más la derivada parcial de tau XY más tau XY' respecto de Y, más la derivada parcial de tau XZ más tau XZ' respecto de Z es igual a 0. ¿Sí? No necesito cargar al mismo tiempo, sino de forma separada, y yo sé que los efectos se pueden sumar. Y esto ocurre no solamente con las tensiones, sino también con las deformaciones.
se suman los efectos. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Muy bien, jóvenes. Ahí nomás vamos a quedar. El día lunes vamos a concluir este capítulo. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, jóvenes.